Amigos y amigas, muy buenas tardes, muy buena noche, muy buenos días, depende de la hora que nos estén sintonizando. Muchas gracias por el favor de su atención a una edición más de este programa que hemos denominado Control Art, un clic al arte que se hace aquí en el estado de Michoacán, con artistas michoacanos e invitados, ¿verdad? Y bueno, pues prepárense esta noche tenemos un programón, una repetición que teníamos el compromiso de volver a llevar a cabo esta entrevista, dado que tuvimos algunos detalles técnicos en el programa anterior, que de todas maneras se los sugerimos, ahí está en nuestro sitio web, véanlo, hablamos bien y mal del maestro, así que por favor no lo tomen a mal, pero bueno. Gracias. Maestro, muy buenas noches, bienvenido a este programa nuevamente. Buenas noches a Ireri Campoy, buenas noches también a Luis Antonio y buenas noches al público que los sigue a ustedes y que espero que me haga el favor de seguirme también a mí a partir de ahora. Claro que sí, maestro Leopoldo, pues muchísimas gracias por la oportunidad de acompañarnos una vez más aquí en Control Art. Un fuerte saludo a todas las personas que nos están sintonizando en este momento, pues celebrando con usted el capítulo número 214, este bonito viernes 13 de diciembre de 2024. Y bueno, pues con el honor de tener su compañía aquí y también de cerrar el año con su compañía aquí en Control Art, nos vamos de vacaciones, así que pues ya nos veremos el próximo año. Entonces, pues muchísimas gracias por podernos organizar de nueva cuenta y ahora sí poder tener una charla con usted, maestro. Bienvenido a su programa. Gracias. El agradecido soy yo realmente porque estas oportunidades de poder hablar de lo que uno ha hecho en la literatura, de lo que uno ha hecho en la cátedra, en la vida artística o intelectual, son oportunidades que valen oro. Yo les agradezco mucho. Esta para mí es una oportunidad excepcional de acercarme al público que habitualmente lo sigue a ustedes y de reconectarme con el público que me sigue, que me lee, que me ve por ahí en algunas partes. Es una oportunidad que yo agradezco y desde luego que me considero un afortunado de aparecer en este espacio, finalmente ahora sí ya en vivo. Aquella vez no pudimos conectarnos, pero aquí estamos a la orden. Gracias. Gracias, maestro. Y bueno, vamos a recordarle a la gente que estamos apareciendo en Facebook en vivo, en Instagram también, y de manera diferida estaremos subiendo nuestro material, nuestra entrevista a nuestro espacio de YouTube. Ahí está también nuestra dirección y nuestro correo electrónico y nuestro WhatsApp. Esto por si gustan estar enviando comentarios, estar poniendo algún mensaje, alguna pregunta para el maestro, lo que sea, aquí se las vamos a estar mostrando. Y bueno, bienvenido, maestro, entonces a un programa nuevo, el cual tiene relación con lo que ya platicamos, pero hoy tenemos muchas preguntas que se nos quedaron en el tintero la vez pasada, así que yo creo que hoy sí, adelante su programa y disfrútelo. Y como ya es costumbre, Ireri, eso sí, vamos a decirle al público, al nuevo público que nos esté siguiendo el día de hoy, pues de quién y con quién vamos a platicar el día de hoy. Así que yo te apoyo desde acá y tú al ataque. Muy bien. Bueno, el maestro Leopoldo González es abogado, escritor, editor, poeta, politólogo, maestro de literatura y comunicador. Del año 2000 al 2019 impartió las cátedras de literatura mexicana, ciencia política comparada, filosofía del derecho y periodismo de investigación en la Universidad de Morelia, en el Instituto Universitario Puebla Campus Morelia, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en el Instituto Michoacano de Administración Pública. Tiene en su haber 4 conferencias magistrales en diferentes materias, en el Colegio de Abogados del Estado de Michoacán, el Seminario de Cultura Mexicana, la Arquidiócesis de Morelia y el Sistema Penitenciario de Michoacán. Imparte diplomados, cursos y conferencias de análisis político, análisis económico e inteligencia emocional. Es autor de los libros Ensayos de coyuntura, La palabra posible,
Luis Calderón Vega, una biografía intelectual. La llama que permanece, 2 siglos de poesía sobre José María Morelos. Hora temprana, cuando el tiempo se detuvo. Prosas agualuna de la noche que se va. Vuelo de cisne sobre el este y cuaderno para atravesar la noche. Como director de Arte y Cultura del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, editó los siguientes libros: Las rejas no matan, En la cárcel de tu piel y La poética del encierro está aquí. Contextos de 78 personas privadas de su libertad. Ahí fundó y coordinó 14 talleres de literatura en los años 2022 a 2024. Cuenta con 6 premios estatales de periodismo, 9 premios estatales, nacionales e internacionales de poesía, 2 premios nacionales de ensayo, 1 premio nacional de cuento y 3 premios estatales y nacionales de análisis político. En 2015 realiza un análisis de la obra del poeta Jaime Gil de Biedma en la Universidad Complutense de Madrid. En 2017, Premio Internacional Ad Honorem de la Asociación Internacional de Escritores y Poetas de Orlando, Florida, Estados Unidos. En julio del 2024, obtiene nombramiento como asesor del Centro Mundial de Noticias para América Latina, conferido por el Consejo Técnico del CMN en Buenos Aires, Argentina. Tiene 2 conferencias recientes: Las relaciones humanas en la empresa, La inteligencia emocional hoy. También cuenta con el grado de doctor honoris causa, conferido por el Claustro Doctoral Iberoamericano de Ciudad de México. Y actualmente es consultor independiente y panelista en noticieros de radio, televisión e internet. Publica un artículo semanal en el diario La Voz de Michoacán, que al mismo tiempo se difunde en Letra Franca, la revista cultural que fundó y dirige desde el 2012. Y bueno, pues ahí lo tienen, la gran trayectoria del maestro Leopoldo González. Y bueno, casi siempre, o si no más bien siempre, iniciamos nuestras pláticas con la experiencia de nuestros invitados, ya sea de la infancia, de la adolescencia. ¿Qué fue lo que le sucedió, maestro? ¿Cuáles fueron los factores en su vida que lo llevaron a tomar la decisión de irse por este camino, en este caso de las letras, de la política y de la comunicación? Si nos pudiera compartir. Sí, con todo gusto. Gracias, Ireri. Y gracias, Luis Antonio. Yo creo que es una experiencia primera de soledad la que nos lanza o la que nos permite optar por el camino de las letras, de la lectura y de la escritura. Es una soledad primigenia, es una soledad casi infantil, o incluso en la etapa puber. En mi caso fue en la etapa puber. Y esa experiencia concreta de soledad es la que de algún modo constituye el motivo que nos permite o que nos hace o que nos empuja a lanzarnos a la aventura de escribir. ¿Por qué razón? Porque escribir es describirse a uno mismo, independientemente de que hable en tercera persona o en cuarta persona, o independientemente de que hable desde la experiencia de cualquier otro ser humano. Siempre es una experiencia personal y única, la de la soledad interior. Y a partir de esa soledad interior surge y se comienza a forjar la vocación de escritor y desde luego de lector potencial. Pero la soledad es la mitad de la razón por la que comencé a escribir. Ese es solamente el 50%. El otro 50% de la razón que me impulsó, ahora lo entiendo ya adulto, que me impulsó a ser un lector consuetudinario sistemático y a ser un escritor, desde aquellos años, 12, 13, 14 años, es la necesidad de comunicar algo. ¿A quién? Al otro, que es una sombra, al otro, que es una silueta, al otro, que es un oído, al otro, que es una existencia otra y distinta.
Entonces, por un lado, el ejercicio y el contacto directo con la soledad del niño o del adolescente, y por otra parte, la necesidad de comunicar algo para generar credibilidad o consenso, es lo que en mi caso me empujó al terreno de la literatura. Ya después, más adulto, con los estudios, con la intensificación de la lectura y con los primeros contactos dolorosos o placenteros con la experiencia de vivir, ya con eso se fue afinando, digamos, la necesidad de escribir profesionalmente, para publicar libros, para dar clases de literatura, sobre cualquier área de la literatura, que es el terreno en el que yo me muevo. Y bueno, a partir de ahí ya se vinieron otras materias, como el dar clases de derecho, que bien lo consignaban ustedes en la reseña curricular, dar clases de ciencia política, dar clases de historia, eventualmente de criminología, de psicología forense, en el sistema penitenciario del Estado. La literatura, el dar clases y el andar de palabrólogo suelto por aquí y por allá es lo que ha sido mi vida y espero que siga siendo eso. Maestro, preguntarle, bueno, normalmente todos los artistas tienen ese, pues desde chicos tienen esa vocación, ¿no? O ese gusto por esa disciplina. Normalmente empiezan haciendo dibujitos en papeles, empiezan bailando en casa o cantando. Y nos gustaría saber a Leopoldo qué fue lo primero que empezó a escribir. ¿Qué tipo de, pues ahora sí que qué tipo de cosas le gustaba escribir? Nos queda claro que tiene una trayectoria muy interesante sobre varias áreas, pero nos interesa conocer para nuestro público cómo empiezo a descubrir que soy escritor. Interesante la parte que nos dice, la parte de la soledad, pero en la parte creativa, ¿cómo empezamos? ¿Qué fue lo primero que se empezó a hacer? Perdón, yo creo que se escribe, en mi caso, comencé a escribir, digamos, un poco acicateado por los sentimientos. Y cuando hablo de los sentimientos, tendría que decir que no hay arte y no hay literatura sin dolor. El arte realmente, y el arte de la literatura, sobre todo el de la música también, el de la danza, etcétera, las bellas artes no se cocinan, no se cocen tampoco, no se aderezan, no adquieren su grado de perfección al que están llamadas sin dolor. Esa es la manera en la que comencé a escribir. El contacto con los sentimientos, que en mi caso debo haber tenido clara conciencia de ello a los 12, 13 años, y principalmente el sentimiento de soledad. Yo vengo de un medio marginado, yo vengo de un medio difícil, yo vengo de la cuesta arriba de la adversidad. No se le da eso a todos los artistas, a todos los intelectuales, pero sí a la inmensa mayoría. Venimos de la adversidad, venimos de cierta marginalidad y venimos de alguna manera buscando forjarnos un lugar en el mundo para hacernos escuchar, para hacernos visibles, etcétera. Y en mi caso, estudiando la primaria, después la secundaria, se vino afinando esa voz interior que me impelía, que me exigía, que constituía un llamado imperativo para volcar mi interior en el papel, en la página en blanco. Pero insisto y termino con eso. No hay literatura sin soledad y no hay literatura sin dolor. De hecho, la literatura, aquí coincido mucho
mucho con Marguerite Duras, la escritora francesa, parisina, cuando dice que la literatura o la escritura es la noche. Y además de eso, yo agrego que la escritura y la literatura son la soledad y son también el silencio. Sin esos tres aderezos, sin esos tres componentes existenciales de la vida de cada uno, silencio, soledad y dolor, no hay verdadera literatura. Esa es mi opinión modesta. Muchas gracias, maestro Leopoldo. Pues sí, definitivamente una de las cosas que yo más he admirado de todos los artistas que he tenido la oportunidad de conocer y con los cuales he podido convivir es una capacidad súper, no sé ni qué nombre ponerle, pero de un poder, un don, una magia ahí para externar, ¿no? Emociones, sentimientos de formas tan sublimes que a veces los que no tenemos esa suerte, pues no nos queda más que apropiárnoslo, ¿no? De alguna manera o hacerlo nuestro, porque de alguna forma como son emociones y sentimientos que todo humano de una u otra manera compartimos, pues es ahí cuando se hace esta comunicación, ¿no? Entre lo que el artista nos quiere decir y lo que uno como el que recibe, espectador, puede pues hacer suyo, ¿no? De alguna forma. Maestro, yo no he leído muy poco de su trabajo, lo que pudimos compartir en internet y así, pero ahora que lo veo y que lo escucho hablar y la forma en la que comunica sus ideas, se me hace una persona muy, como muy profunda, una persona muy meditativa, que siempre encuentra una forma muy exacta de decir las cosas. Entonces, no sé, usted en su propia opinión de sí mismo nos pueda compartir un poco la forma en la que trabaja en su mente para poder externar lo que escribe. No sé si me explico. Me da la sensación de que usted es una persona muy crítica, muy analítica, que va un poquitín más allá del obvio que tenemos así de enfrente, ¿no? Como que le gusta escarbar, buscar más allá. Entonces, eso con el hecho de escucharlo se nota, ¿no? Entonces, no sé si nos quisiera compartir su método, su forma de escribir, de externar sus ideas. Sería interesante. Gracias, Ireri, por esa pregunta, es muy interesante. Realmente fueron varias cuestiones las que planteas para provocar mi reacción o mi posicionamiento verbal. No hay un método. Okay. Hay aproximaciones a un método, creo. Y cuando hablamos del método, pues ahí está el método, digamos, el clásico, el más conocido, que es un método científico que se puede adaptar y tropicalizar, que es el de René Descartes. Pero adjunto a ese método está el discurso del método, Alejo Carpentier, y están otro tipo de métodos creativos, pero un método creativo único no lo hay. El método existe en la medida en que va existiendo y se va forjando y se va cuajando el artista, el intelectual. Yo diría que no hay un método universal, sino un conjunto de métodos particulares para hacer arte, para trabajar prosa de reflexión, para producir obra artística, para hacer un poema. O sea, no hay una receta única ni hay un método único, sino que todos los métodos y todas las recetas y todas las fórmulas que pueda haber en la historia y que haya hoy y que haya mañana son relativas a quien crea, a quien escribe y a quien concibe horizontes de luz distintos a los del pasado sobre el mundo y sobre la existencia. Entonces realmente el método es de cada uno. Yo creo que lo que sí hay, y es universal, es
un relente de magia. Lo que sí hay es una fuente de inspiración universal para crear. Lo que sí hay son semillas o cepas de iluminación universal conectadas con el cosmos para permitirnos la enorme tarea, la muy placentera pero también sufrida tarea de crear una obra de arte en un poema, en un libro de prosa de reflexión, en una pieza de danza, en una melodía musical, en una escultura, en una pintura, en fin, sí hay fuentes de iluminación y sí hay magia universal. Y eso tiene que ver, desde luego, con algo que mencionaba un creativo, justamente un artista europeo, si no mal recuerdo era François Mauriac, algo así, u otro pensador francés, artista intelectual, que decía que las reglas de lo bello son eternas. Cada uno se les somete a su manera y las adapta a su vocación, y ahí está el interés. Entonces sí me parece que esas reglas universales y esas fuentes de abastecimiento espiritual y lumínico con las que uno crea, con las que intenta recrear el mundo, esas existen a nivel universal y cada quien las adapta a su manera o las toma como tomar la esfera del árbol de Navidad, se las apropia y de ahí sale ya el producto artístico que uno ha visualizado o ha intuido hace meses o años o décadas o minutos o días. Entonces yo no tengo un método, es la posibilidad del contacto personal con esa magia que flota en el ambiente, y es la posibilidad del contacto personal con esa hambre de ser que no cesa en cada individuo, y es la posibilidad del contacto personal con el rincón más profundo de la voz interior. Ahí es donde puede nacer la obra artística o la obra intelectual interesante. Es decir, todo mundo creamos en el mundo. El artesano, el albañil, el carpintero, el zapatero, el locutor, el polemista, el maestro, todos somos creadores y creativos en el mundo. Y la función fundamental de todos es recrear el mundo. Y de alguna manera, cuando nos vayamos, dejarlo mejor que cuando lo encontramos, cuando llegamos a él. Esa es la función fundamental del arte y del artista. Pero sí conviene decir que en esa magia y en esas fuentes de iluminación hay gente que se pierde y hay gente que no logra trascender esa búsqueda. Incluso no logran coronar esa búsqueda, porque es un ejercicio de disciplina y de constancia intelectual, espiritual, de tenacidad personal y finalmente de hambre de reconocimiento que todos tenemos. Entonces, sí, todos creamos porque tenemos necesidad de crear, todos intentamos aportarle algo nuevo al mundo, desde el oficio, desde la profesión que dominemos, que estudiamos o en la que somos diestros, pero no a todo mundo se nos da el logro de la obra perfecta o cuasi perfecta. Se nos da el logro de obras a secas, obras que pueden formar parte del montón u obras de calidad mediana. Obras con perfección formal, muy pocas. Por eso hay pocos pintores consagrados, por eso hay pocos artistas de danza o artistas mujeres de danza consagradas, por eso hay pocos literatos consagrados, verdaderamente consagrados, por eso hay pocos músicos verdaderamente consagrados. Hace días escuchaba a Beethoven, otro día escuché, a los 2 o 3 días escuché a Mozart, escuché la novena de Beethoven, escuché a Mozart, escuché a Tchaikovsky,
y realmente son músicos consagrados. Escritores como William Faulkner, Octavio Paz, bueno, varios escritores y otros artistas que han estado dominando el horizonte de luz del mundo, pues son figuras consagradas porque lograron en la mayor parte de su obra conseguir la perfección formal que tanto busca el artista. No ser una voz del común, aunque venga de las raíces de la vida en común, y no ser una voz repetitiva de otras voces, porque la voz que vale la pena del artista y del intelectual es la voz original y única que nace de su interior y que debe parecerse, según mi punto de vista, lo menos posible a otras voces, como condición para que constituya un aporte para el mundo mundial, como se dice ahora, y a condición de que constituya un aporte para las obras y piezas artísticas ya creadas. Es decir, no basta la tentativa de crear. Hay que crear con profesionalismo, hay que crear con calidad, hay que crear con rigor, y con esto termino. El método es el rigor. El rigor es el que da el método, pero el conocimiento es fundamental para alimentar el rigor del que se hace la obra artística. Y hay otra cosa, la experiencia. El rigor, el conocimiento y la experiencia son los tres, digamos, las tres precondiciones, son las tres fórmulas reinas en la creación de la obra artística, a nivel plástico y a nivel intelectual. Claro, claro, maestro. Escuchaba yo en alguna ocasión pues a mi papá y a otros artistas que comentaban que precisamente, bueno, para un artista lo importante es conocer la técnica, conocer pues la metodología de cómo hacer las cosas, pero lo importante era que crearan o que utilizaran esas técnicas o esos conocimientos, como usted bien menciona, para la creatividad ya individual. Y yo me sumo también a esa definición que usted nos aporta, en que la creatividad es esa suma de sentimientos que el artista tiene, desde la soledad hasta el amor, la alegría y todos esos sentimientos que pues estamos rodeados los seres humanos, y que yo creo que esa es la gran riqueza del arte en sí. Y a mí me gustaría, pues, como es un programa de arte y sobre todo del arte que usted hace, no sé si nos quiera compartir algo de lo que usted ha escrito, algo de lo que usted sé que tiene por ahí preparado. Yo creo que a todos nos gustaría escuchar, redondeando un poquito eso que nos ha definido, pues para conocer ese lado sentimental o ese lado emocional de Leopoldo González en sus letras. No sé si quiera o tenga listo por ahí algo que nos quiera leer o que nos quiera compartir. Sí, sí, con todo gusto. Bueno, voy a compartir algo de un libro que se titula Rituales del Insomne. Este libro es del 2009, se publicó en la Ciudad de México por la editorial Praxis. No sé si lo pueda presentar ahí al auditorio. Este libro se publicó en 2009. Yo fui a España a recibir un premio en 2009 y regresando de España en la Ciudad de México, ya el editor me tenía la sorpresa, el editor de Praxis, de que se había publicado el libro. Había salido unos días antes. Entonces me traje el libro en 2009 de la Ciudad de México, comenzó a correr mundo 1000 ejemplares y ya nada más quedan 37 en mi casa, que es la casa de ustedes. Así que están a la venta 37, ya se van a terminar, hay que buscar la segunda edición. En este libro hay un poema que se titula Horizonte, y es el poema que abre el libro. La línea del futuro era imaginaria hasta que la vimos alzarse sobre los papeles
que auguraban la espera. No existía el futuro, solo para Orwell y Huxley, hasta que el reloj señaló que había llegado su hora y el mundo se acomodó de otro modo. En ciclos de luna y de sol, habíamos construido un territorio de distancias cortas y asuntos de mano. Pero vinieron el señor Adam Smith y el viejo Malthus solo para indicar que aquí fue, aunque de paso, una estación del paraíso. Gracias. Este otro poema de este mismo libro, Rituales del Insomne, es muy breve, se titula El Nacer. Con el permiso de ustedes. Adelante. El nacer. Gracias, el nacer. El hombre entra en su sombra, terriblemente solo, sin palabra, blando de piel, frágil de absoluto, y en un trozo de instante se acomoda. Solamente esos dos, de este libro. Muchas gracias, maestro. No lo tenía aquí registrado está por ahí, es decir, circuló en México, pero bueno, ya para que lo registre por ahí Ireri. Pero esos dos poemas quise leer, pues están breves, para no consumir mucho del tiempo que generosamente me brindan. Y luego acá, pues hay otro libro que se publicó en el 2022 y se hizo una segunda edición en 2023. Presento la portada a ustedes, es Donde muere el verano. Y dentro de ese libro de poesía, del que formamos parte Rosario Herrera Guido, su hermano Marco Antonio Herrera Guido, ya fallecido, y un servidor, editado aquí en Morelia por Silla Vacía Editorial y por Letra Franca Ediciones. En este libro yo publiqué un cuaderno de poesía que se titula Vuelo de cisnes sobre el este. ¿Y por qué vuelo de cisnes sobre el este? Porque este libro, este cuaderno de poesía que yo publiqué aquí, lo escribí en un lapso de 3 o 4 meses quizá, solamente para condenar un acto de autoritarismo político e ideológico y para hacer pública mi censura de los regímenes dictatoriales en el mundo, en este caso referenciados y personificados en la figura de Vladimir Putin, que de una manera abusiva, de una manera irracional, claro, atendiendo a sus intereses políticos de vieja potencia europea, pero sí con ese autoritarismo, con ese revanchismo, con esa actitud dictatorial que le ha caracterizado, fue e invadió y humilló y ultrajó a Ucrania. Por eso escribí, tras la invasión de Ucrania por las fuerzas militares rusas, bajo las órdenes de Vladimir Putin, este hombre de apellido horrendo, escribí este cuadernillo de poesía. Son 14 poemas. Voy a leer, si me permiten ustedes, solamente 3. No tienen título estos poemas. 1. Vino la guerra en firma de escritorio. En botas militares llegó. Como serpiente anónima y sin rostro, en potro de venenos disueltos en la noche. La ciudad, en el exacto compás de su latido, es rumor de cielo lastimado. Dos. La Babel que ahora no es torre ni cornisa al ras del viento, es confusión de no saber
si es aire de vida o sombra de fantasma, la lengua extraña todopoderosa, en la cárcel sin muros de los locos. El idioma del aire es terca revoltura, sin código de nubes, ni vuelo de palomas. Cuarto y último de este libro. Todo ocurrió entre la oscuridad y la lluvia, bajo la herida respiración de los vivos y el pasmo roto de los últimos muertos. Este libro fue escrito con esquirlas de guerra, con bocanadas de humo del frente de batalla. Fue escrito con sangre dispersa de pájaros caídos. Un libro así, sin el suave malabarismo de las horas mansas, es agria cicatriz en la herida del mundo. Puede no ser la liana o el bejuco que dome al potro pendenciero de la noche, pero es palabra incandescente sobre la palidez vencida de los cuerpos deshechos. Qué fuerte. Es un trabajar con la palabra. Es muy, muy interesante. Muchas gracias. ¿Sí les gusta? ¿Sí les han gustado esos poemas? Sí. ¿Me permitirían Claro. que leyera? Sigo con otro libro. Este libro Sí, claro. es del 2000. El primer año de la pandemia fue el 2021 o 20. Este libro es del 2020. Sí, aquí está. Hicimos 2 ediciones. Se titula, como ustedes pueden ver, Cuando el tiempo se detuvo. Y ahí en la portada se puede ver un reloj de arena que sabiamente y de manera culta hizo la diseñadora, la ilustradora de portada. Cuando el tiempo se detuvo. Me gustaría leer un texto que escribió mi amigo Raúl Casamadrid, poeta, académico, para ilustrar el contenido de este libro. Y escribió 8 líneas de la contraportada. Esto dice Raúl Casamadrid: todo lo que toca el cuerpo se hace vida, pero también amor y muerte. El aislamiento nos recuerda nuestra condición única de nacimiento y asimismo la necesidad de compañía y de otros cuerpos. En Cuando el tiempo se detuvo, Leopoldo González nos lleva de la mano por virus y cuarentenas, entre jardines, murciélagos y primaveras, a la vez que nos conduce a la poesía, a la orilla del tiempo y la brevedad del pasmo, donde no hay nadie, sino el reino de este mundo. Este es el poema que se refiere a la cuarentena que tiene que ver con la pandemia. Y se titula Sufrir en cuarentena. La página en blanco insinúa lo que no es ni está, lo que en flor de poética pensamos que duraba. Viene de lejos la voz de la sangre, se arrodilla a beber rescoldos fuera de uno. Inventa la contabilidad de un beso, la sed de una caricia. Es veneno de angustia que amarra las palabras, rumor de lumbre antigua por la que habla el deseo. Hay demasiada cuarentena en los cuerpos, suspiros apretados al pie del relámpago, una vejez que añora los viejos tiempos nuevos y primaveras rotas, porque así son las cosas. Buscando en el diván de los olvidos, encontramos de nuevo lo que importa. Los zapatos de ir hacia uno mismo, como quien va a solas con su sombra. El manual de jardinería que registra la arrumbada podadora de flor loca. Un tintero de letras navegables, loco de amor por el ser de las cosas. Y ese Dios de antigua religión, solitario en el trono de los salmos, osca la fe al agobio de las súplicas, en denuedos de espasmo, reclama
o restituye al hombre lo perdido. Es ese, como bien se titula, sufrir en cuarentena. Se refiere al encierro que vivimos durante algunos 2 años y un mes o 2 meses, los seres humanos del planeta. Claro que hay gente que tiene otro tipo de cuarentenas espirituales y otro tipo de cuarentenas intelectuales o humanas. En fin, cada quien sus cuarentenas. Voy a leer este otro poema de este mismo libro, Cuando el tiempo se detuvo, porque es un poema que pone el acento en la llaga de la inseguridad. Una inseguridad tan corriente y terriblemente mexicana, y una inseguridad tan desastrosamente producto de estos tiempos que algunos llaman estelares del actual gobierno. Pero hay que subrayarlo. El artista y el poeta y el intelectual están para poner el dedo en la llaga. Es parte de su responsabilidad humana, es parte de su vocación y es parte de su ética existencial. Ponemos el dedo en la llaga, guste o no guste. Y por eso voy a leer este poema, porque pone el dedo en la llaga de la inseguridad que tanta gente padece en México y en buena parte de Latinoamérica. El reino de este mundo. En una noche de bohemia, Dios perdió, jugando a los dados, la camisa, los encajes de seda de la estrella del oriente, el molde de fraguar, el orto y el ocaso de cada día, la última semilla del árbol del paraíso, una esquina averiada del mundo y la espada en tinieblas de salvaguardar el último oxígeno del agua de la vida. Lo que salvó el resto del patrimonio, amenazado de pérdida, en escalas y lógicas de sueño, fue el canto del gallo y unos pájaros tras la puerta, alegando un vacío de orden, una ausencia de mando en el reino de este mundo. Muy bien, pues muy bien, maestro. Sí, platicábamos en el programa anterior que bueno, tiene una visión muy franca, diría yo la palabra, es una visión muy franca de lo que está sucediendo en el mundo, en México y en el resto del mundo. Y con estos poemas efectivamente nos da una claridad de cómo en realidad mucha gente ve las cosas, ve la situación. Hay artistas que no se atreven a hacer la denuncia, y la denuncia puede ser a veces un poquito pues fuerte puede tener represalias en la sociedad y además en lo personal para ciertos artistas. Pero cierto, yo también comparto esa idea de que el arte también tiene un espacio para la denuncia, y el artista tiene una visión muy exacta de esa denuncia. Y lo hace pintando, lo hace cantando, lo hace bailando, lo hace, y ahorita lo vemos en una letra, como dice el título de su revista, muy franca, ¿no? Eso me gusta, me ha gustado desde que lo he venido siguiendo, en ese sentido de que su material así es, su visión es muy franca, y creo que debemos reconocer entre los demás artistas, pues esa valentía, ¿no? Esa valentía de poder hacer la denuncia. Se me antoja una pregunta. ¿Usted cómo siente esa censura que genera la denuncia? Somos valientes al hacer la denuncia, pero recibimos el rechazo o la censura de a quien le toca ahora sí que
el mensaje, ¿no? Y para otros artistas, para otros compañeros que nos estén viendo, que tienen esa necesidad de denunciar y no se atreven, ¿qué les podríamos decir? ¿Usted cómo se siente en ese aspecto? Perdón. Sí me parece que son dos aspectos de la pregunta y quisiera contestarlos los dos de una manera rigurosa, objetiva y muy responsable. En primer lugar, la palabra franca y la palabra franqueza se han integrado, se han incorporado por elección personal y por convicción a mi vocabulario habitual de cada día, en ciencias políticas, en derecho, en literatura, en filosofía, de una manera natural porque tiene dos componentes, la palabra franca y la palabra franqueza. Es decir, la palabra franca me gusta porque tiene, digamos, un dejo o un énfasis eh, de, de que se trata de una palabra y de una actitud enérgica. Al ser franco se es enérgico, sin herir, se es enérgico. Y me gusta la palabra franca y franqueza por su vecindad con la verdad. Una verdad que está tan despreciada en el mundo desde siempre y que sin embargo es uno de los escudos y aparte de escudo es una de las finalidades máximas del arte. El arte desde luego que es una mentira también y es una ilusión y no soy el primero que lo dice. Lo ha dicho desde hace siglos, por ejemplo, lo supo muy bien Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare, Lope de Vega, Garcilaso. Todos sabemos que el arte es una simulación, el arte en parte es un género de la farsa y sabemos que el arte es también una estrategia de ilusión existencial y es una treta para darle sentido a la vida del que crea arte y del espectador o del consumidor de arte. Todo esto es fundamental saberlo para saber en qué territorio y en qué nivel del discurso nos estamos moviendo. Pero todo eso es el arte. Pero junto a todo eso, el arte tiene la posibilidad y la facultad única de la denuncia moral, no mojigata, no religiosa, no de corte fascista, no. La denuncia moral es algo distinto. Es superior a la denuncia política, es superior a la denuncia ideológica e incluso es superior a la denuncia y a la toma de posición intelectual. Entonces, tenemos esa posibilidad quienes nos desenvolvemos en el medio artístico o intelectual, de que tenemos la investidura de la palabra y con la investidura de la palabra podemos señalar con responsabilidad, sin agredir y sin herir, porque es la única manera de corregir aspectos torcidos o aspectos desviados o aspectos oscuros de la vida pública. Y ni modo, el artista, el intelectual, es la presencia incómoda de los políticos, de los gobernantes y de los poderes públicos que nomás nos sirven, sino para puras vergüenzas. Ni modo, somos voces incómodas y asumimos, es decir, nos hacemos cargo de nuestras palabras. Nos hacemos cargo de nuestras palabras, nos hacemos cargo de lo que pensamos y nos hacemos cargo de que tenemos que hablar por mucha gente. Independientemente de que a muy poca gente o a una casta burocrática no les guste. Hablamos por mucha gente que no puede hablar. Y yo creo que cumplo esa función en mi vida diaria. Eso por una parte en lo que toca a la respuesta. Por otra parte, me parece a mí que como bien señala Luis Antonio,
como bien señalas, Luis Antonio, hay gente que no se atreve a enarbolar la voz de la denuncia, aún teniendo la investidura de la palabra, aún teniendo la investidura del pincel, de la espátula, aún teniendo la investidura de la batuta, en el caso del orquestista, el músico de orquesta, aún teniendo, digamos, la investidura de la pieza o del instrumento artístico con el que trabaja, aún teniendo esa investidura, no se atreven. Esto me lo puntualizabas muy bien antes de comenzar mi respuesta, y yo realmente lamento que no se atrevan, porque cuando uno no se atreve a decir lo que piensa y a decir cómo ve las cosas con objetividad y con veracidad, hay algo que se descompone en el ambiente, hay algo que se descompone en las naciones, hay algo que se descompone en la existencia humana. Y la única manera de enderezar entuertos es con el escudo de la verdad. Y la única manera de corregir renglones torcidos es con el escudo de la verdad. Pero la verdad tiene que ser objetiva y tiene que estar sustentada en evidencia para que tenga fuerza esa denuncia. Entonces, yo exhorto a los que no se han atrevido y exhorto a los que están a punto de dar el pasito de atreverse, los exhorto a que se atrevan, porque no hay otro camino para construir o recrear un mundo mejor que el que recibimos cuando llegamos a este mundo, y específicamente al mundo de la literatura y al mundo del arte. No sé si quedó más o menos satisfecha la inquietud que tienes, Luis Antonio. Claro que sí, creo que nos entendemos muy bien, y yo creo que muchos amigos y amigas que nos estén siguiendo también les debe quedar muy claro esto que nos proponemos. Maestro, yo soy el encargado de las malas noticias en este programa, y la verdad es que ya se nos fue el tiempo. ¿A poco? El tiempo ha volado y lo hemos disfrutado, por eso ha sido muy cortito el espacio. Ireri, no sé si tú tengas alguna pregunta antes de empezar a hacer el cierre, pero ya casi estamos a punto de salir. Yo sé que tiene preparado el maestro otra lectura y con esa cerraríamos el otros dos. Exactamente. Bueno, pero aprovechamos el tiempo si tenemos algo por ahí. Adelante, Ireri. Sí, bueno, tampoco hay tanta prisa. Bueno, nos vamos a pasar unos 5 minutos. Sí, cómo no, con todo gusto. Yo encantado. Maestro, nada más preguntarle qué tiene entre manos para corto, mediano, largo plazo, algo que nos quiera compartir, que esté por ahí cocinándose. Miren, hablando de cocinas, de gastronomía literaria y de cocciones y de aderezos y esas cosas, pues hay dos digamos, posibles novedades en el tiempo inmediato. Una de ellas es un libro de su servidor que está esperando la oportunidad de publicación desde hace meses. No ha habido manera de publicarlo, pero ahí está. Les voy a dar el título y me parece que el título les va a resultar muy sugestivo o muy sugerente. Ese libro es de poesía erótica y se titula El reino prometido está en la piel. Me imagino que es muy descriptivo de lo que contiene ese libro. Ojo, es poesía erótica. No es pornografía poetizada, ni es pornografía erotizada, ni es erotismo falso ni superficial, ni es pose erótica. Es poesía erótica respetando los cánones, respetando las reglas de su formulación histórica como corresponde al género, y es poesía erótica que en ese libro tiene 60 páginas, quizás ya editado de 70, 72, 74 páginas. Ese ya viene, espero que se edite aquí en la ciudad de Morelia,
el reino prometido está en la piel. Espero que haya quien en el público me diga, a ver, yo tengo interés en editarlo o en ayudar a que se edite, porque yo no he podido editarlo. Publicar libros cuesta. Y pocas veces el lector entiende eso o sabe eso. Pero cuesta, por eso no se ha editado. Ojalá alguien del público sea valiente y me diga, yo coopero para que lo editen. Es una. Respondiendo a tu pregunta, Ireri Campoy. Hay otro libro que está cocinándose fuera de México. Es un libro, además, no porque yo sea el autor, pero tengo que ser su recomendador principal, porque soy el autor. No es bueno porque yo lo haya escrito, es bueno por el tema. Y ahí les va la primicia. Se va a publicar, entrando el año 2025, en la República de Moldavia. La República de Moldavia está ubicada en la zona geopolítica de Rusia. Está muy cerca de este hombre de apellido horrendo, Vladimir Putin. Y ese libro se titula El ogro populista. Es un estudio histórico, además de histórico, teórico, ideológico y político sobre los populismos en el mundo del siglo XXI. Un tema que yo vengo estudiando hace 25 años más o menos. Bueno, finalmente voy a publicar ese libro y se interesó una editorial, el IVA Press, de la República de Moldavia, por publicar ese libro entrando 2025. Ya estamos trabajando los textos con la editora, de nombre Tatiana. No doy más datos porque no los vaya a escuchar y a registrar la KGB de Rusia. Okay. Pero es la República de Moldavia y se va a publicar en español. Y otra cosa más de una vez para despertar el interés. Ese libro, una vez publicado a principios del 2025, se va a subir a Amazon para que pueda pedirlo quien quiera en el mundo. Incluido algún venezolano, incluido algún nicaragüense o incluidos algunos cientos de mexicanos. ¿Me explico? Sí, súper bien, ¿no? Pues sí tiene bastante ahí por mostrarnos próximamente. Será un libro, Ireri, como de unas 200 páginas seguramente, okay. Publicado en la República de Moldavia y subido al sistema de librería internacional, de compra de libros internacional, que es Amazon, donde ya se publicó este libro mío, que ya conocen ustedes, que se titula Cuaderno para atravesar la noche. Ese ahí está en Amazon, pero el segundo libro que va a estar en Amazon mío es ese, El ogro populista. Ahora, si gustan, ya le contesté, Ireri, su inquietud. Después hablaremos de otras cosas. Aquí voy a leer un cuentito pequeño que se lo escribí a un gato. Este gato llegó a la casa de ustedes. Es decir, nos lo llevaron. Casi fue convenido, no fue bajo pedido, fue convenido que el gato llegara ahí. Y llegó en su propia casita, en la que todavía duerme, pero ya no es un gato pequeño, ya es un gato gigantesco, ya es un gato mastodóntico. Le pusimos Rocco, no tenía nombre, le pusimos Rocco a ese gato. Está en la casa de ustedes. Leo ese cuentito pequeño. El hermoso ejemplar gatuno llegó a nuestra casa bajo pedido. Pase usted, lo estábamos esperando. Su andar tranquilo y cauteloso, sus intensos ojos verdes, su fina estampa y su seguridad de cazador nocturno nos hechizaron. A los pocos días lo raptó la noche, o una gata, uno nunca sabe, y no supimos de él sino 3 días después, cuando saltó la verja y entró en la casa relamiéndose los bigotes y lanzando miradas, ahora de gato de mundo o de felino inmundo. Pase usted, su majestad, un gato, lo estábamos esperando. Pensamos en voz baja y en tono de lambisconería, con acento entrecortado de ronroneo entre dientes, temiendo que un día quizás no volviese de sus asuntos con la noche. Le llamamos Rocco y se quedó para siempre en casa.
Desde entonces somos la Prietuchis, la Peque, el Che y el escribidor, plural ama de llaves de sus navegaciones y regresos, espina clavada en el amor a la pequeña bestia, turbio vuelo de insomnio en los gritos del alba. ¿Gusta usted alguna croqueta en especial, don Rocco malandrín y callejero, don Gato resortín y nada feo? Tomó por asalto nuestras vidas, ahora más suyas que nuestras, y un ronroneo con ecos de infinito hace suyo el corredor y la sala. Nos enreda el discurso y nos lo ataja. Estremece puntual nuestra sangre todas las mañanas y, desde el lecho de somnolencias en que bosteza con gracia, sacude su diminuta corpulencia para adueñarse del día y dispone a sus anchas de la casa. ¿Qué les pareció? Todo un gato. Sí, se llama Don Rocco. Decimos Sí. Rocco. Nos hizo recordar todas las caricaturas y todos los tiempos de infantiles que también todos tuvimos, mascotas, etcétera. Bendito, bendito, Don Rocco. Maestro, ¿dónde podemos, dónde la gente se puede contactar con usted? ¿Dónde puede, qué datos de contacto les puede ofrecer para que la gente platique con usted, para que la gente se acerque con usted? Y si hay algún espectador que quiera apoyar en la edición, pues también. Para que se anoten. Ahí están mis datos que estaban apareciendo en pantalla o van a aparecer, supongo, los datos de contacto. Pero aparte, aquí entre nos, hablando entre ustedes y yo, me gustaría darles mi número de celular, porque sé que estoy hablando a gente de buena fe, a gente bien nacida. Entonces, mi número de celular, por si quieren contactarme a alguien para conseguir alguno de mis libros aquí en Morelia, y yo se los puedo mandar o nos podemos ver, les doy mi número. Es 4433 37 22 42. Lo repito, 44 33 37 22 42. Ahí quedo a sus órdenes y ojalá haya algún buen valedor que se ponga guapo o guapa para patrocinar la publicación de este libro de poesía erótica. Ojalá haya quien. Y ahí me pueden contactar para cualquier libro que deseen de los míos. Traje estos nada más a este lugar donde se realiza la entrevista, pero hay otros libros que tengo sobre Morelos, por ejemplo. Llama que permanece, de ahí tengo, se hicieron 1000 ejemplares, tengo todavía 600, así que puedo vender 600. ¿Sí? ¿Me permite que lea algo más del libro de Nueva York? De eso no he leído nada. Sí, aunque permítame nada más antes de cerrar, porque les comentaba yo que me gustaría cerrar precisamente con la lectura de esto que nos va a ofrecer, pero Sí. si me permite, antes le tenemos por aquí una sorpresita que Sí, cómo no. le voy a pedir aquí a Irene y me haga favor de Ajá. ser portavoz. Miren, maestro muchas gracias. Leopoldo, aquí de parte de todo el equipo de Control Art le queremos entregar este reconocimiento por haber participado de manera exitosa en nuestro programa en línea como nuestro invitado especial. Y pues sí, definitivamente un gran invitado. Muchísimas gracias por compartirnos su trabajo y también mucho de su ideología, su forma de ver el mundo, la forma en la que se expresa. También muchísimas gracias. Estamos muy fascinados por escucharlo y conocerlo. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, el placer y el honor es mío. Lo digo de manera genuina, de manera sincera, y desde luego muy agradecido por la oportunidad que me han dado de aparecer ante su público múltiple y diverso y permitirme entrar en contacto con ese nicho de la vida cultural moreliana, michoacana, mexicana, mundial, que sigue el espacio de ustedes. El honrado soy yo, les agradezco y aquí permanezco a sus órdenes para el tiempo que Dios me regale de aquí al mañana o al pasado mañana.
Y esperemos que Vladimir Putin no escuche este programa, no lo vea y nos deje en paz, tranquilos a los mexicanos. Maestro, adelante, el programa es suyo y nos gustaría escuchar lo que tiene por ahí. Escuchamos, perdón, nada más una cosa antes. Recordarles que esta es nuestra última transmisión del año. A todas las personas que nos siguen hasta ahora, muchísimas gracias. Nos veremos en enero 2025 con otra sorpresita aquí en ControlArt. Que les vaya muy bien en estos días de fiesta, Navidad, Año Nuevo y pues todas las bendiciones para todos. Muchas gracias. No lo pudiste decir mejor, la verdad es que se me había pasado. Efectivamente, saludos y felicidades a todos, al maestro también, a su familia y en general a todos. Exista la paz en todos los lugares. Maestro, muchas gracias. Lo escuchamos. Gracias, muy amables. Son poemas cortos, no voy a abusar del tiempo. Este se titula Tiene la noche un toque de oscuridad, publicado en español y en inglés. La más cerrada oscuridad no llega aún, con sus fauces de luna negra, a morder el torso de la noche. Será indispensable cortar de tajo la más mínima luz, clausurar de golpe briznas de claridad, revocar ipso facto hilos de mercurio y neón, para que al fin podamos derribar la oropéndola en el beso negro, tocar lo que ávidas manos claman de otro cuerpo. Este otro se titula Hombre. Además es muy oportuno por la guerra entre Rusia y Ucrania y es muy oportuno por la guerra entre Gaza e Israel, la franja de Gaza e Israel. Las mañanas del mundo se titula, de este libro que se publicó en Nueva York. Las mañanas del mundo tienen su alba, su mediodía, su crepúsculo y anochecer. Pero hay mañanas del mundo que quemaron su luz primera antes que naciera el día. Mañanas del mundo que socavaron la matinal inclinación de su mañana. Mañanas del mundo que abolieron el grito vertical del mediodía. Mañanas del mundo que apagaron la caricia violeta del atardecer. Y mañanas del mundo que subrayan lo que anuncia la luz dentro del ojo. Mañanas de un mundo sin mañana que son noche ciega, noche cerrada, noche sin fin, en la puntual relojería de un destino cruel. Este otro poema se titula Pobre país. No voy a decir a qué país se refiere este poema, porque todos van a entender y van a intuir y van a consolidar la percepción que tienen sobre a qué país se refiere. Pobre país. Pobre país, la demasiada historia. Pobre país, tanta ilusión despostillada. Pobre país, la cofradía de uno y unos cuantos. Pobre país, la sonámbula voz del arrabal dormido. Pobre país, la clientelar modulación del bajo. Pobre país, la obviedad de ciertos símbolos. Pobre país, la queja organizada sin horario de todos los pronombres del plural. Pobre país, sin brizna de luz frente al espejo. Pobre país, la invención sexenal del humo en gotas de sed en sed por el desierto. ¿A que sí saben a qué país se refiere este poema? Muy bien. Este es otro poema que se titula Exilio. El dolor universal que todos vemos, vivimos y de alguna manera compartimos, aunque no seamos migrantes. Este es el siglo de las migraciones, de los pueblos en dispersión y las naciones fugitivas, el siglo XXI. Y por eso este poema.
titulado Exilio. Si el exilio es la patria, me doy la cordial bienvenida al salitre y humor de esta tierra, al abandono escrito en la hiel y las desgarraduras del vocablo, al corazón de fiera acorralada que palpita en mi esqueleto, al cerco que ha puesto a mi piel la atroz dentadura del viento. Y si me permiten un último poema de este libro, y con eso yo cierro, agradeciendo la oportunidad. Es de ese libro que les digo, del libro de poesía erótica, que espero que se publique pronto. Este poema va a ir a ese libro. Mujer llama. Cuerpo de mujer llama en entallado vestido. ¿Podrán mis manos un día en tus muslos hacer nido? Cuerpo de mujer celeste, aura de hornos siderales, ¿podré hacer mía tu cintura en tocamientos carnales? Cuerpo de mujer sirena, niña de rubios cabellos, ese caballo que escondes es rosa de mis destellos. Cuerpo de mujer potranca, tuyo y mía son dos palabras que apenas dichas se esfuman. En tanteos de mudo asombro, nos volaremos las trancas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Leopoldo, por compartir de sus letras aquí en el programa. Y bueno, pues estaremos pendientes de proyectos, cosas que estén ahí por publicarse, por salir, y con todo gusto lo estaremos compartiendo aquí en Controlart. Y pues de nueva cuenta, un gran saludo, un fuerte abrazo. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo a todos. Gracias, agradecido por la oportunidad a ustedes dos, agradecido al público que nos hizo favor de escucharnos, de seguirnos y de aguantar estas intervenciones, este diálogo que hemos tenido, y desde luego quedo a sus órdenes para futuras entrevistas, futuros diálogos, con todo gusto. Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias, maestro. Le mandamos un abrazo a todos y pues nos vemos en enero para comenzar. Por allí estén pendientes de nuestra publicidad. Ahí les estaremos informando. Irene, muchas felicidades. Abrazo. Gracias, abrazo, que estén bien. Abrazos múltiples, gracias.